La guerra cristera es fruto de la pérdida de centralidad de los católicos, de la Iglesia Católica, ante el surgimiento de la revolución o de los gobiernos revolucionarios. Es el tema de esta noche, las revelaciones de la guerra cristera, sacro y profano. Soy Bernardo Barranco. La guerra cristera fue cruenta y en extremo violenta. Se calcula que más de 250,000 personas fallecieron en este conflicto armado entre el gobierno y la iglesia. La llamada también cristiada fue un sangriento episodio en la historia de México que se desarrolló entre 1926 y 1929. Esta guerra fue protagonizada por el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que estaban en contra de las políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. El origen de esta lucha fue la relegación por parte del Estado a la Iglesia Católica. A partir del artículo 130 de la Constitución promulgada en 1917, en la que se estableció una política de intolerancia religiosa, incluyendo la prohibición de la Iglesia para poseer bienes, prohibición de culto fuera de las iglesias, entre otras. Esto provocó que la jerarquía católica cerrara los templos del país, lo que enardeció la ira de los fieles, quienes al grito de ¡Viva Cristo Rey! Se levantaron en armas. A pesar de que ha sido un episodio encarnizado en nuestra historia, poco se hablaba del tema, tanto entre historiadores, gobierno y en la propia iglesia. Fue hasta la aparición en librerías de La Cristiada, investigación del historiador Jean Meyer en la década de los 70 del siglo pasado, que el tema comenzó a tener relevancia en nuestra historiografía. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Y esta noche vamos a conversar sobre los cristeros. Vamos a conversar nuevamente sobre este episodio clave en la vida del catolicismo y la cultura política del país, que con los últimos acontecimientos se ha vuelto a poner un tanto de moda. A 90 años de los cristeros, y qué mejor que aprovechar la edición de un libro que se llama Memorial de Cruces, libro de las revelaciones de la guerra cristera, escrito por nuestro invitado, el escritor Carlos Pascual. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Y qué descubrimientos, qué revelaciones tienes a lo largo de la investigación que te llevó a hacer esta novela? Bueno, me parece que son muchos los descubrimientos, las revelaciones, como anuncia el subtítulo, que además, bueno, ya iremos platicando seguramente, tiene que ver mucho con el libro del Apocalipsis de San Juan, porque me parece que la guerra cristera fue apocalíptica de lo que ocurrió en este... ¿Por qué fue apocalíptica? Porque fue muy cruel, porque fue muy cruenta, porque fue muy salvaje, por los dos bandos. Es un libro que busca revelar sin parcialidades, y hubo excesos y hubo grandes abusos por los dos bandos. ¿Ves? Hay historias terroríficas de los dos que ya ahondaremos. ¿Qué revelaciones hay? Pues muchas. Fíjate que me parece, no sé si estés de acuerdo, que la guerra cristera es una guerra que está muy en el closet, muy escondida, es como muy incómoda para los dos bandos, para el bando clerical y para el bando gubernamental. O en ámbitos académicos, ¿no? O en como ámbitos académicos. Que está muy metido en la parte de la Exactamente. academia, pero no trasciende. No trasciende, pero fíjate, muchos historiadores la consideran la única guerra civil que hemos vivido en México, en realidad, dado que la independencia fue una revolución por la independencia política y la revolución fue una lucha por el poder. Pero la guerra cristera la consideran una guerra civil, y además con una connotación terrible, que es una guerra santa, que eso me parece, si hemos de hacer caso a Humberto Eco, cuando le corrigió la plana a Marx, diciendo que la religión no era el opio de los pueblos, sino la cocaína de los pueblos, me parece que eso le da a la guerra cristera un carácter terrible, porque se llena de fanatismo. Me parece que uno de los grandes temas de la novela es el fanatismo. Ahora, cuando uno ve la violencia desde la óptica de lo religioso,
uno se encuentra con como una perspectiva bifronte. Por un lado puede ser la religión un elemento de convivencia y de paz, Así es. pero al mismo tiempo de radicalización y de crueldad. ¿Cómo ubicas en la Guerra Cristera este binomio de lo religioso frente al acontecimiento? Bueno, me parece que si algo privó en la Guerra Cristera y los 200,000 muertos que se cifran a lo largo de la contienda, así lo constatan, es que fue una guerra cruenta, fue una guerra muy difícil. Insisto, por el asunto del fanatismo, pero debo aclarar desde ahora que no estoy hablando de un fanatismo religioso exclusivamente. Me parece que el fanatismo se da también desde el gobierno. Me parece que el gobierno de Plutarco Elías Calles, un presidente que admiro profundamente, por otro lado, también lo debo de decir, desperdició muchas ocasiones para llegar a acuerdos, para encontrarse. Fue una escalada de malos entendidos, de órdenes mal dictadas o mal recibidas, y fue un yo quiero esto, pues no te lo doy, pues entonces me da. Fue creciendo y desborda de una manera absolutamente fanática, insisto, por los dos bandos. Fanatismo, ¿no? Viene de fan, es decir, el elemento religioso llevado al extremo. Pero también hay otra expresión que es el fundamentalismo. Así es, sí. Entonces, pues, podría aplicarse, hay fanatismo en los dos bandos. ¿Tú podrías decir, hay fundamentalismo en los dos bandos? Uno laico, radical, antirreligioso, anticlerical, y el otro absolutamente... Sin duda alguna, mira, el fundamentalismo gubernamental me parece que se da en esta necedad del gobierno de Plutarco Elías Calles por crear una identidad nacional con base en la Revolución Mexicana y con esta pretensión muy absurda, finalmente, de controlar las conciencias de los mexicanos. Plutarco Elías Calles, una vez que termina la Primera Guerra Cristera, porque hay dos, lanza lo que se llama el Grito de Guadalajara, en donde dice: las conciencias de los jóvenes nos pertenecen, las conciencias de la juventud mexicana le pertenecen a la revolución. No puede haber nada más falso que eso. Y lo mismo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice: las almas de nuestro rebaño nos pertenecen y nosotros somos los encargados de guiarlas. Y ambas visiones se enfrentan, es un choque de trenes con la realidad, que es el libre albedrío, donde la gente dice: tú a mí no me vas a decir en qué tengo que creer, o cómo debo pensar, o cómo debo gobernarme y gobernar mi casa. Y ahí me parece que es donde estos fundamentalismos chocan. Pues fascinante, no sé qué piense nuestro auditorio, pero este choque de trenes, este fanatismo, estas posturas irreconciliables, estas intransigencias, ¿no estaremos hablando también de algunos elementos de nuestra realidad actual, con todas las manifestaciones, los debates? Vamos a seguir, está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema son los cristeros en torno a este libro, Memorial de Cruces, de nuestro autor invitado, Carlos Pascual. Regresamos en un momento. Los cristeros, la cristiada, la guerra cristera es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y estamos conversando con el escritor Carlos Pascual. Pues habíamos visto, bueno, una serie de elementos: una guerra cruenta, una guerra dura, una guerra civil, fanatismo, también el tema de fundamentalismo. Cuéntanos, en las versiones, pareciera ser que hay como varias guerras cristeras, ¿no? Hay desde aquellos que son exaltados como los personajes cristeros, incluso beatificados algunos de ellos. Beatificados, ¿no? Sí, figúrate. Y otras, una guerra dura, como fue en la historiografía más secular. ¿Cuántas versiones has encontrado en tu investigación? ¿Cuántas cristiadas hubo en este país? Pues mira, son múltiples las lecturas, naturalmente, porque depende de la región. Hay regiones, naturalmente las más conocidas son los Altos de Jalisco, todo el Bajío, pero hay regiones en donde la cristiada ni siquiera existió, claro, como en Oaxaca, como en Chihuahua, claro, simplemente no pasó. En Oaxaca por convicción, con el modus vivendi que se logra con la iglesia desde el principio; en Chihuahua por las órdenes directas del obispo. Aquí nadie se mueve y punto. Y naturalmente las partes mucho más fuertes, pero hubo cristiada en Veracruz, hubo cristiada en Morelos, en fin.
Yo lo resumiría en dos maneras. O vienes muy a favor de los cristeros, del movimiento religioso, o vienes muy a favor del gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una gran tradición de novela cristera que se mete un poquito a la tradición de la novelística de la Revolución Mexicana. Son novelas que se escribieron muy reciente el conflicto, ¿ves? De los viejos cristeros que escribieron sus memorias, sus historias, de la gente que vivió ese proceso. Lo que me interesa actualmente, y me parece que lo trato de plantear en la novela, es esta perspectiva histórica que nos da la distancia. Yo no tengo ningún pariente que luchó de un bando o de otro. Tengo una tía de Irapuato que los odia a los cristeros porque los cristeros le quemaron el rancho al tío Zenobio y violaron a la tía no sé qué, porque creo que esas son las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces me parece que la perspectiva histórica de decir, a ver, yo no tuve nada que ver ahí, no tengo una posición determinada, eso te permite una lectura como más llana. Entonces hay polarización de lecturas. Sin duda alguna. Es decir, los que están muy a favor, que ven héroes a los cristeros, y la lectura, digamos, más oficial, ¿no? Exactamente. Y en la academia, ¿cómo ubicas en estas lecturas a la academia? También hay autores católicos que ven también una cierta heroicidad. Sin duda alguna. Bueno, yo pienso que una de las grandes autoridades en la guerra cristera es el doctor Jean Meyer, con que tuve el gusto, el privilegio de trabajar no sobre esta novela, debo aclarar, sino sobre una serie de televisión que escribí sobre la guerra cristera. Eso a mí me permitió conocer no solamente la visión del doctor Meyer, sino que también me dio a conocer muchísima bibliografía, muchísimos testimonios que se dieron. Pero aún en la academia me parece que sigue habiendo una gran polarización y no se quiere ver hasta la fecha los grandes excesos que se cometieron tanto en un bando como en otro. Me preguntabas al principio sobre las revelaciones, ¿cuáles son las revelaciones que se pueden dar? Bueno, hemos crecido con la idea de que Calles cerró los templos. Calles no cerró los templos, los obispos abandonaron los templos. Mucha gente no sabe que durante los 3 años del conflicto los templos católicos estuvieron abiertos. Fue un castigo. Fue un castigo que los obispos le pretenden imponer al gobierno para, claro, soliviantar a la gente, decirle, el gobierno nos está obligando a abandonar los templos. Y nos está privando de la fe, además. Y los está privando de su fe. Sí. Porque aquí también viene esta cuestión muy intangible que es la fe. Y me parece que es esa manipulación que se hace desde la jerarquía eclesiástica de manipular la fe. Y ahí es donde digo, no se vale. ¿Ves? Porque la fe es algo muy puro, es algo que debes de cuidar mucho. Pero ya manipularla, ya cuando el obispo dice, vayan a matar, no lo digo yo, lo dice Dios, ya ahí es donde, bueno, ya todo se acaba, ¿ves? Porque Dios te manda a matar. Ahora, otro tema muy rápido, de los personajes que estuviste viendo, ¿cuál te llama la atención? Tú también como productor, cineasta, etcétera, ¿a cuál le harías una película? ¿Qué personaje te atrajo más de todo este periodo? Bueno, son varios. Sin duda alguna, mi personaje favorito de toda esta contienda es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles tiene El presidente. El presidente, por supuesto. Porque es un hombre que se enfrenta a un conflicto muy terrible por parte de la Iglesia, pero además Calles tiene que enfrentar toda una serie de presiones internacionales e inclusive familiares con su esposa. Me parece que Calles, lejos de esta visión clerical del Calles demoníaco, es un personaje de una grandeza trágica extraordinaria. Muy bien, pues uno también pensaría en Agustín Pro, en el 14, en otros grandes personajes. Gorosieta, el general Gorosieta. Vamos a un corte y regresamos. Está usted en Sacro y Profano y estamos conversando en torno a la novela de Carlos Pascual sobre los cristeros. Regresamos en un momento. Sacro y Profano, los cristeros, esta noche aquí en Canal 11. Por supuesto que es un tema muy apasionante, estamos en los años 20, pero hay ciertos reflejos con la actualidad, hay ciertos aspectos que ameritan espejear lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos meses, con las grandes manifestaciones. Pero antes me gustaría preguntarte, Carlos, ¿hay una tendencia a esta especie como de martirologio
¿no? De sentirse mártires. Probablemente estos cristianos en los Leones marca mucho estos elementos fundantes. En los cristeros también, sobre todo cuando fueron beatificados hace más de 10 años, este elemento de martirio. Pues mira, los estados para validarse necesitan héroes y en México tenemos un gran panteón de héroes. Las iglesias necesitan santos y mártires. Me parece que es la materia prima, ¿no? para seguir adelante, y estamos viendo canonizaciones muy recientes de la Madre Teresa, del Niño Cristero. En fin, creo que necesitan ir alimentando este martirologio, ¿no? de ellos. Carlos, en los últimos meses hemos tenido muchos acontecimientos donde lo religioso se ha vuelto a poner en la escena pública. Y para muchos la aparición de grupos muy conservadores en torno a la discusión sobre la familia nos plantea que hay ciertas raíces precisamente en este periodo de los años 20, 30 que estamos viendo. ¿Tú cómo ves? ¿Hay una tradición que ciertamente está presente en este catolicismo conservador? Bueno, sin duda alguna, mira, estoy hablando con un gran especialista, no tengo nada que decirte, pero lo que planteo en la novela, en Memorial de Cruces, es rastrear estos orígenes. Tú acabas de mencionar que el tema religioso se ha vuelto a poner sobre la mesa. Me parece que el tema religioso siempre ha estado. Me parece que el gran tema de México es el tema de la religión, desde los sentimientos de la nación de don José María Morelos, donde nos dijo la única religión sin tolerancia de otras es la religión católica, hasta las marchas de los meses pasados. Me parece que ahí ha estado latente, patente. En 1830 y tantos hubo una guerra religiosa en Puebla, en 1870 y tantos se dio el movimiento religionero. La guerra cristera es resultado de unas fricciones y unas tensiones a partir de la subida de Madero y sobre todo con la llegada de Carranza al poder y la Constitución del 17. Después de la primera guerra cristera hubo una segunda guerra cristera que reclamaba o su gesta era sobre la educación sexual, que propuso Narciso Bassols. En el 62 en Monterrey hubo un lío espantoso por los libros de texto y ahora volvemos a lo mismo. Me parece que los actores de estas contiendas religiosas son los mismos, ahí están, siguen vigentes, siguen patentes. Simplemente a mí me gustaría agregar que a mí ni siquiera ni me extraña ni me preocupa las posturas de la Iglesia o de la derecha radical. A mí el que me preocupa es el Estado. ¿Dónde está el Estado para poner, no freno, ni reprimir, ni mucho menos, pero sí para poner orden, para poner un coto? Orden en la cancha, dices. Orden en la cancha. ¿Dónde está el orden en la cancha? Exactamente, ¿dónde está ese Estado, no? Ahora, el tema es que hay muchos que reivindican esta ideología, sobre todo estos grupos del Yunque, estos grupos de esta derecha oscura, revanchista. ¿Tú crees que hay revanchismo en algunos cristianos? Bueno, no lo podría asegurar tal cual, porque finalmente, aunque sabemos que existen esos grupos y que son muy poderosos y los relacionamos con gente del empresariado, de gente de mucho dinero, finalmente representan un porcentaje pequeño de la población. A mí el que me preocupa es ese México soterrado, subterráneo, y lo digo con dolor, ignorante, fanatizado. Fue en las marchas de hace unos meses, fue clarísimo esa mujer con una pancarta que decía no a la equidad de géneros en la Constitución. Yo digo, bueno, esta pobre mujer se dará cuenta de lo que está pidiendo. Claro, absolutamente, sí, pasando con todos los avances que ha tenido la democracia. Exactamente. Pues no me queda más que agradecer tu presencia, ha sido muy interesante, es una conversación exquisita. Y pedirle a usted, amable auditorio, que nos está viendo, de no perder la memoria. El hecho de traer el tema de los cristeros, de la guerra cristera, es cómo evitar, en una democracia como la nuestra, estos episodios fatídicos que hemos tenido como país, estas guerras fratricidas, estas guerras insensatas por no tener una capacidad de diálogo, de entendimiento, que pasa indudablemente por un debate de altura que lamentablemente no hemos tenido en este país. Válidas las manifestaciones de los católicos, sin duda alguna, conservadores, sin duda pero alguna, también válido y bienvenido el debate, sobre todo el debate de altura,
el debate que no llegue a las descalificaciones. Esa es la postura de Sacro y Profano. Yo quiero agradecer su presencia y, por supuesto, invitarle para que la próxima semana nos encontremos aquí, nuevamente, en un nuevo episodio de Sacro y Profano. Muchas gracias. Organizada por el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que estaban en contra de las políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. El origen de esta lucha fue la relegación por parte del Estado a la Iglesia Católica. A partir del artículo 130 de la Constitución promulgada en 1917, en la que se estableció una política de intolerancia religiosa, incluyendo la prohibición de la Iglesia para poseer bienes. La guerra cristera es fruto de la pérdida de centralidad de los católicos, de la Iglesia Católica, ante el surgimiento de la revolución o de los gobiernos revolucionarios. Es el tema de esta noche. El tema comenzó a tener relevancia en nuestra historiografía. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Y esta noche vamos a conversar sobre los cristeros. Vamos a conversar nuevamente sobre este episodio clave en la vida del catolicismo y la cultura política del país, que con los últimos acontecimientos se ha vuelto a poner un tanto de moda. A 90 años de los cristeros, revelaciones de la guerra cristera, Sacro y Profano. Soy Bernardo Barranco. La guerra cristera fue cruenta y en extremo violenta. Se calcula que más de 250,000 personas fallecieron en este conflicto armado entre el gobierno y la Iglesia. La llamada también cristiada fue un sangriento episodio en la historia de México que se desarrolló entre 1926 y 1929. Esta guerra fue prohibición de culto fuera de las iglesias, entre otras. Esto provocó que la jerarquía católica cerrara los templos del país, lo que enardeció la ira de los fieles, quienes al grito de ¡Viva Cristo Rey! Se levantaron en armas. A pesar de que ha sido un episodio encarnizado en nuestra historia, poco se hablaba del tema tanto entre historiadores, gobierno y en la propia iglesia. Fue hasta la aparición en librerías de La Cristiada, investigación del historiador Jean Meyer en la década de los 70 del siglo pasado, que el